Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Les tengo un par de noticias. La primera es que voy a empezar a subir otro tipo de contenido, como lo es gameplay de juegos como lo son por ejemplo God of War, o Fortnite e incluso Call of Duty Mobile. Además de esto voy a subir dentro de unos días un tutorial sobre cómo empezar a hacer fanfic y cómo subirlos a YouTube. Además de esto estamos más que perfecto, ya que, adivinen que ayer terminé mi último examen final y ya estoy casi libre hasta el año que viene. Cabe aclarar que en este tiempo también me voy a poner a trabajar, así que no voy a estar completamente libre, pero vamos, esto ya es un avance. Igualmente el punto es que me voy a poner a hacer nuevos vídeos, los cuales espero que les gusten. Aparte de eso no tengo mucho que decir, así que vamos con la renuncia de derechos de autor. Todos los derechos a sus respectivos autores, yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es capítulo 11, volumen 1. Capítulo 10, Cuchillos y escudos por Ikura Ibano, volumen 1. Capítulo 10, El sonido del metal chocando resonó por toda la habitación cavernosa, en lo profundo del corazón del séptimo piso. Porque este paso que alcanzamos la inmortalidad. Iluminados por las paredes luminosas, dos guerreros lucharon por la supremacía, espada y escudo chocando con el nacimiento de chispas incandescentes. A través de esto, nos convertimos en un modelo de virtud y gloria para elevarnos por encima de todo. Una gran espada repelida por un escudo. Una espada larga bloqueada por brazaletes. Infinito en la distancia y libre de la muerte, una luz se atenuó. Una armadura marcada. Libero tu alma, y por mi hombro, una fe inquebrantable. Protégete. Jaune gritó, ensordecedor e incomprensible, mientras empujaba su escudo hacia un lado, arrojando la gran espada presionada contra él. Apuñaló su espada hacia adelante, con la punta inclinada para apuñalar el abdomen de su oponente. Sin embargo, la medida, en su totalidad, ya se había llevado a cabo. El hombre voz bajó el dorso del puño y el brazalete se estrelló fuertemente contra la parte superior de la hoja. Usando el impulso del retroceso, convirtió el movimiento en un gancho feroz que, incluso si no pudiera atravesar su aura, lo habría enviado al aire, pero Jaune ya estaba retrocediendo en el momento en que su puñalada fue desviada. A pesar de eso, los bordes del puño cortaron su armadura pectoral, los nudillos cortaron su aura como si fueran hojas de afeitar. Ya retrocediendo, el ataque aún impulsó su impulso, enviándolo más atrás de lo que anticipaba. Aterrizó de pie y sus botas patinaron por el suelo, dejando un pequeño rastro de polvo. Al levantar la cabeza, sus ojos decididos se encontraron con una mirada endurecida como el acero. Normalmente, este habría sido el momento para bromear, pero no había ninguna entre ellos. Todo lo que había que decir ya lo había dicho, y perder más tiempo en eso era otro segundo que dejaba a Belle en peligro. Jaune una vez más apuñaló su espada hacia adelante, pero el Boaz la golpeó hacia un lado con su brazalete. Golpeó su escudo contra el antebrazo de la mano que empuñaba la espada de Boaz, impidiendo que el hombre completara el movimiento de su gran espada. Girando su espada hacia un lado, golpeó las piernas de su oponente, solo para que el Boaz retrocediera apenas una pulgada fuera de su alcance. Sin ninguna obstrucción, el aventurero Boaz levantó su gran espada curva y la lanzó con fuerza hacia él, obligando a Jaune a saltar hacia atrás mientras la gran espada se estrellaba contra el suelo, formando cráteres y astillando fragmentos y escombros por el impacto. Sin embargo, esa no fue la única víctima de la poderosa huelga. Un pequeño trozo de metal de la espada quedó atrás cuando la gran espada curva se levantó de nuevo, y el polvo cayó de su borde dañado. Jaune apretó los dientes mientras recuperaba su postura y postura. Colocando su escudo en su espalda, llevó ambas manos a la empuñadura de su espada larga. Un tenue brillo blanco comenzó a delinear los bordes de la espada mientras la acercaba. Como un torbellino, voló hacia el hombre y cortó su espada de lado a lado. O al menos, eso es lo que habría hecho si su espada no hubiera sido contrarrestada por la gran espada de Boaz. Ambas espadas retrocedieron la una de la otra, rechazadas en una lluvia de chispas. Con la misma rapidez, sus espadas volvieron a chocar. Horizontalmente, verticalmente, diagonalmente. Sus espadas se encontraron una y otra vez, apenas permitiendo que las chispas se apagaran antes de que surgieran más.
De vez en cuando, el Booth paraba con su brazalete, dejando hendiduras en la armadura que se acercaban cada vez más a la carne. A pesar de eso, no había rastro de preocupación o ansiedad en la expresión estoica del hombre más grande. Una cacofonía de metales chocando resonó por toda la habitación, apareciendo breves destellos de luz con cada encuentro. Cada vez que Jaune dibujaba su espada en forma de media luna, la gran espada entraba con un arco opuesto. No se pronunciaron palabras, solo una sinfonía de violencia que los enredó cada vez más en el caos, pero esos compromisos nunca debieron durar. Cada contraataque del Booth venía con fuerza creciente, como si estuviera ganando vigor a medida que avanzaba la pelea. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Jaune. Algo debe haber cambiado ya que el siguiente golpe que golpeó su espada fue más fuerte en más de unos pocos grados, tomando a Jaune con la guardia baja. Peor aún, no había estado preparado para el repentino aumento de fuerza. La violencia del choque rompió los huesos de su muñeca derecha, pero con un movimiento practicado, se quitó el escudo con la otra mano, e interceptó el siguiente golpe de su oponente. El destello blanco y el ruido metálico resonaron en la habitación, pero el Booth no cambió su táctica. Sin perder el ritmo, golpeó repetidamente con su gran espada el escudo. Apretando los dientes, Jaune ignoró el dolor mientras su aura volvía a alinear los huesos de su muñeca. Una lluvia de chispas, una rápida ráfaga de golpes, cada uno más devastador que el anterior. Incluso cuando su aura comenzó a atenuarse y sus rodillas comenzaron a doblarse bajo el ataque, Jaune se mantuvo firme detrás de su escudo. El suelo debajo de él se rompía casi continuamente, retumbando mientras los escombros se dispersaban por las ráfagas creadas por los impactos. Mientras la gran espada subía y bajaba a un ritmo, no descendió como un corte. Se estrelló como un garrote, golpeando su escudo como la garra de una ursa alza. Y fue entonces cuando sucedió. Habiendo sido chipeado numerosas veces durante la pelea, esta conclusión era inevitable. La mitad superior de la gran espada se rompió, sus fragmentos destrozados volaron por el aire y reflejaron la luz de las paredes iluminadas. Deslizando su escudo por su antebrazo, Jaune agarró la empuñadura de su espada larga con ambas manos y se lanzó hacia adelante para apuñalar el abdomen del Booth. Sin embargo, la hoja falló por apenas unos centímetros cuando el hombre grande se movió. El instinto se hizo cargo cuando Jaune se movió para convertir la puñalada en un corte, pero no se movió ni un centímetro. La mano izquierda del Booth había sujetado las muñecas de Jaune, impidiendo que la hoja se moviera más. El hombre arrojó a un lado su gran espada rota y, casi como en cámara lenta, echó hacia atrás el puño. ¡Mierda! Jaune intentó alejarse para evitar el ataque entrante. Palabra clave. Probado. El puño le golpeó la cara. El impacto lo lanzó por los aires y le sacudió el cráneo. Volando hacia atrás, Jaune apenas pudo sostener su espada cuando se estrelló contra el suelo, rodando su pierna sobre su cabeza varias veces. A mitad del movimiento, golpeó el suelo con su mano libre y sus dedos dejaron pequeñas zanjas para sangrar el impulso. Sin embargo, justo cuando su impulso disminuyó, rápidamente se arrojó hacia un lado cuando la bota del Booth pisó el lugar donde había estado, rompiendo el suelo. Jaune se quitó el escudo del antebrazo y agarró el mango con la mano. Instintos bien afinados le gritaron que se protegiera, moviéndolo a levantar su escudo justo cuando el Booth le asestaba un puñetazo directo. El impacto fue tan poderoso que casi le arranca el escudo de la mano. Sin embargo, aguantó mientras retrocedía, sangrando el exceso de fuerza del golpe. Cuando el Booth devolvió otro puñetazo con toda su potencia, supo que no podía permitir que eso sucediera. Al entrar, apuñaló su espada hacia la ingle del hombre más grande. El Booth se movió rápidamente, retrocediendo con una velocidad mayor a la que implicaba su forma, pero eso era exactamente lo que Jaune había anticipado. En ese momento, activó su apariencia. El área poco iluminada se inundó con una luz blanca pura, bañando cada rincón oscuro de la habitación con su brillo. Por un momento, las paredes de la mazmorra parecieron temblar en respuesta, pero los dos combatientes estaban demasiado concentrados para darse cuenta.
Por un momento, la expresión del Boaz vaciló hasta convertirse en algo que se parecía vagamente a la sorpresa. Mientras que otros podrían haber tenido una apariencia más especializada o orientada al combate, la suya era simple. Sus amigos lo llamaron amplificación, el poder de aumentar su aura y, por esa virtud, sus atributos físicos. Más importante aún, mejoró su agilidad. Jaune levantó su espada larga mientras estaba en medio de un golpe, cambiando repentinamente la dirección del cuerpo a la cara del hombre. El Boaz inclinó la cabeza, no demasiado tarde, cuando una raya blanca pasó a su lado, haciendo un corte superficial en su mejilla que fue acompañado por un fino chorro de sangre. El Boaz, confiando en su instinto para adaptarse al cambio repentino, había movido la cabeza en el último segundo para evitar que la hoja le atravesara el cráneo. ¡Maldita sea! Jaune rápidamente cambió la puñalada por un golpe, con el objetivo de tomar el cuello del hombre. Sin embargo, el Boaz desvió la espada con su puño protector, incluso cuando surgió un nuevo corte en esa pieza de armadura. En represalia, el Boaz golpeó con el puño la nueva armadura de Jaune con la fuerza de un tren de polvo de SDC, y el impacto atravesó su armadura y penetró en su cuerpo. Como una bala, Jaune voló directamente hacia la pared del fondo, estrellándose e incrustándose en ella con un agudo grito de dolor. Un enorme cráter apareció en la pared, del que emanaban grietas en forma de telaraña, mientras escombros y polvo caían a su alrededor. Peor aún, podía sentir cómo su armadura se rompía. Tsubaki probablemente no será feliz, el Boaz estaba sobre él en ese instante, dándole otro puñetazo en el pecho. Jaune solo pudo ahogarse con el aliento cuando el impacto lo envió directamente a través de la pared, y al pasillo adyacente en una enorme nube de escombros y polvo. O en otro pasillo cavernoso del séptimo piso, se libraba una guerra entre el hombre y la bestia que no dejaba lugar para escapar ni negociar. En esta lucha solo podría haber un vencedor, un superviviente. Blandiendo una gran espada en su mano, que apenas era la mitad de alta que su propio cuerpo, el Minotauro rugió un desafío mientras balanceaba su espada hacia abajo. Los bordes de la hoja apenas alcanzaron al joven cuando se movió hacia un lado, el suelo se rompió por el impacto. Bell, tu mayor ventaja reside en tu agilidad. El recuerdo permaneció en la mente de Bell mientras hacía un corte en el brazo extendido del monstruo. A pesar de eso, fue, en el mejor de los casos, un corte superficial. Los músculos del monstruo eran demasiado gruesos para profundizar más sin exponerse. Apuntó a recibir otro corte con su otro cuchillo, pero en el último segundo abandonó esa acción y saltó hacia atrás, justo cuando el Minotauro levantaba la espada en un corte ascendente. No bloquees lo que puedas evadir. El Minotauro lucía una docena de cortes que manchaban su pelaje con sangre. Sin embargo, eso no pareció frenar al monstruo en absoluto. De hecho, parecía alimentar su ira, haciéndolo atacar más rápido y con más fuerza. A pesar de eso, Bell se movió tal como le habían enseñado, agachándose bajo golpes errantes mientras se acercaba. Compruebe las debilidades y busque oportunidades. Esta enseñanza en particular era una que Bell no podía seguir. El tiempo estaba en su contra. Sus ataques estaban causando poco daño real a la bestia, y no podía permitirse el lujo de esperar a que el monstruo se desangrara. La sola idea de que Jaune estuviera en problemas le hizo querer ir allí de inmediato, pero sabía que no podría escapar de un Minotauro. Al menos, no en un pasillo recto y estrecho donde el monstruo podría atacarlo. No, necesitaba terminar con esto, y necesitaba hacerlo rápido. El Minotauro le dio un puñetazo en el costado y lo derribó. Bell se estrelló contra el suelo, el golpe retumbó en su cráneo y provocó que le doliera todo el cuerpo. A pesar de eso, inmediatamente rodó hacia un lado, evitando apenas al monstruo que golpeaba su gran espada en el lugar donde había estado. Se puso de pie de un salto y cruzó sus cuchillos frente a él, justo a tiempo para bloquear el siguiente golpe. ¡Ah! El impacto resonó en sus huesos, obligándolo a apretar los dientes. Retrocediendo unos pasos, Bell se sacudió el dolor cuando el Minotauro dio un paso adelante y blandió su espada en un corte horizontal.
Agachándose bajo el ataque y esquivando los siguientes cortes, se acercó lo suficiente como para que el Minotauro no pudiera blandir su espada correctamente. Aprovechando eso, saltó en el aire, su cuerpo girando mientras levantaba sus cuchillos para usar el impulso para apuñalar los ojos del monstruo. Un brillo pasó por los ojos del Minotauro. Rápidamente bajó la cabeza y la embistió hacia adelante, atravesando el costado de Belle con uno de sus cuernos. Belle gritó mientras la sangre se derramaba con su cuerpo empalado en el cuerno. Luchando contra la abrasadora agonía que recorrió todo su cuerpo, clavó el cuchillo en su mano izquierda en el ojo de la bestia, la hoja mordió directamente la pupila. El Minotauro rugió de dolor mientras se sacudía salvajemente, rompiendo la hoja del mango y arrojando a Belle fuera de su cuerno. Se estrelló contra el suelo, patinando y dejando un rastro de sangre. A través de sus ojos ligeramente borrosos, pudo ver que el Minotauro, que había dejado caer su gran espada, estaba luchando con la hoja rota empalada en su ojo. Cuando extendió su mano para quitar la espada, Belle giró su mano libre hacia ella. Sacha de fuego. La lanza de fuego atravesó el aire a la velocidad del rayo, impactó en el ojo herido y explotó en una explosión de llamas. El Minotauro dejó escapar un frenético rugido de dolor cuando el fuego le quemó los ojos y la hoja rota comenzó a derretirse. El monstruo excavó frenéticamente la cuenca del ojo con la mano para evitar que el metal fundido se infundiera en su carne interna. Mientras la bestia lo hacía, Belle destapó un frasco de curación y vertió el contenido sobre su costado sangrante. Se mordió el labio para contener el grito de dolor cuando su carne se cerró con fuerza. Todavía no fue una gran recuperación, pero fue suficiente para seguir adelante. Se puso de pie temblorosamente, dejando la empuñadura del cuchillo roto en el suelo. Frente a él, el Minotauro había arrancado toda la sección de las cuencas de sus ojos y parte de la carne que lo rodeaba. Sangre y pedazos brotaron de la herida, pero el ojo restante solo se centró en Belle. Hubo un gruñido bajo cuando tomó su gran espada, incluso mientras la sangre continuaba goteando con cada movimiento. Con su único ojo, el Minotauro lo miró torvamente mientras iniciaba su avance. Belle le devolvió la mirada mientras levantaba el cuchillo de Hestia, incluso cuando el dolor en su costado empeoraba. Sin embargo, en voz baja, pronunció las palabras que lo impulsaron a seguir adelante. Estaré allí pronto, Jaune. O lejos de las dos batallas, en una caverna poco iluminada bordeada de cristales de estalactitas azules, se podía ver a un grupo de aventureros y a un partidario huyendo de los ecos distantes de la batalla. Señor. Campana, Lilirutka negó con la cabeza con fuerza. ¿Por qué estaba pensando en él ahora? Ya no tenía sentido pensar en él. Era solo un aventurero. Tal vez era un poco diferente, pero eso no cambiaba el hecho de que era un aventurero de principio a fin, y todos los aventureros eran seres repugnantes que siempre intimidaban a los más débiles que ellos. Ella sabría mejor ese hecho. Después de todo, le habían mentido, engañado, golpeado y obligado a mendigar innumerables veces. Incluso aquellos que le dieron esperanza la pisotearon al final. Por lo tanto, estaba muy familiarizada con la verdadera naturaleza de un aventurero. Tenían el poder para hacerlo y lo hicieron. Eso era un hecho, y aunque el señor Belle y el señor Jaune no le habían hecho esas cosas, era solo cuestión de tiempo antes de que lo hicieran. Los aventureros eran todos iguales al final. Mientras Lilirutka corría por el pasillo con los 6 aventureros, sabía que a la primera señal de problema que no podían manejar, la empujarían hacia adelante y la usarían como señuelo. Una vez que abandonen este piso, ella se separaría y griega. No puedo hacer esto. Todos en el grupo se detuvieron y miraron a la persona que hablaba, el aventurero con el martillo. Se quedó quieto, con los puños cerrados. Oh. ¿Ya estás cansado? El tono del arquero quien tropó era burlón, aunque había un toque de ansiedad en él. Qué lástima, puedes descansar cuando estés muerto. No es eso, dijo. Dijo el guerrero que empuñaba el martillo. Simplemente no creo que lo que hicimos estuvo bien. Él nos salvó la vida y simplemente lo dejamos morir. Bueno, ¿qué esperas que hagamos? ¿Morir con él? Dame un respiro. Al menos podré mantener la cabeza en alto.
El guerrero que empuñaba el martillo se dio la vuelta. Voy a regresar. No seas estúpido. No espero que lo entiendas, dijo. Dijo el guerrero que empuñaba el martillo. Solo vete. Pondré otro cuerpo entre el Minotauro y todos vosotros. ¿Qué estás diciendo? Eres tonto, ladrillos en lugar de cerebro, idiota, yo también me quedo, dijo. Dijo el mago, interrumpiéndolos. El arquero Quientropo miró al mago con expresión horrorizada. Tú tampoco, puedo entenderlos. Al fin y al cabo, es posible que el capitán siga vivo. Dijo el arquero elfo. Siendo ese el caso, sería negligente de mi parte no quedarme también. Probablemente necesitarás un defensor si quieres tener una oportunidad. El hombre con armadura dio unas palmaditas en su escudo para enfatizar su punto. El arquero Quientropo miró al último del grupo que aún no había dicho nada, el mago Payum. La maga en cuestión se encogió de hombros. Supongo que yo también me quedaré. Todos ustedes son idiotas estúpidos. El arquero Quientropo gimió. Aunque, después de un momento, sus labios se curvaron en una sonrisa. Pero supongo que yo también lo soy. Lilirutka frunció el ceño profundamente ante su conclusión. Tú también vienes, ¿verdad? El arquero Quientropo se volvió hacia Lilirutka. Bueno, tú, quieres salvar a tu amigo, ¿verdad? Los ojos del arquero Quientropo se entrecerraron levemente, pero Lilirutka pudo sentir una sensación de peligro emanando de ellos. Agudo e insensible. En lugar de los ojos de un perro, se sentían como los ojos de un lobo. Por supuesto. Interiormente, Lilirutka estaba maldiciendo al aventurero. Muy bien, pongámonos todos en marcha. El grupo de aventureros rugió su aprobación. En medio de eso, Lilirutka solo pudo soltar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tal como ella pensaba, todos los aventureros eran horribles. Ja, respirando pesadamente, Belle detuvo la gran espada con su cuchillo, chispas cobraron vida ante el breve contacto. A pesar de todo el combate, el cuchillo de Estia realmente aguantaba mucho mejor que el otro. Con esa gratitud por su diosa en el frente de su corazón, hábilmente paró otro corte y pasó junto a otro. El enfurecido ataque del Minotauro lo había puesto a la defensiva, y la herida de la cuenca del ojo arrancada que se ensanchaba con cada movimiento que hacía el monstruo solo parecía alimentar su furioso ataque. Belle había hecho una multitud de cortes, algunos no tan superficiales, en la bestia entre sus feroces ataques, pero esos no parecían tener ningún efecto en la bestia en absoluto. Su punto débil era su cabeza, pero incluso con su implacable y casi imprudente asalto, el Minotauro aún protegía su rostro con un celo que rayaba en la manía. En cada intento que Belle hacía hacia la cabeza del monstruo, el Minotauro quitaba una mano de su gran espada para proteger su rostro, incluso mientras todavía blandía la espada hacia él. A pesar de ser un golpe con una sola mano, si lo golpeara, su fuerza sería suficiente para abrirle el pecho, si no partirlo por la mitad. Sin embargo, no podía caer aquí. Belle no tuvo otra opción. El tiempo no estaba de su lado. Este era un riesgo que bordeaba la vida o la muerte, pero ya había pasado demasiado tiempo aquí. Tenía que terminar esta guerra de desgaste de una forma u otra. Acercándose, el Minotauro atacó con su gran espada, pero él se movió hacia un lado, apenas evadiendo la hoja por apenas unos centímetros. Saltó sobre la gran espada extendida y corrió a lo largo de ella. Al llegar a la empuñadura de la gran espada, lanzó un grito de batalla mientras saltaba de ella en el aire, levantando su cuchillo para apuñalar el ojo restante del Minotauro. Si el monstruo quisiera proteger su cara con su mano, entonces simplemente tendría que atravesar su palma directamente hacia el ojo. Excepto que no fue así. El Minotauro giró bruscamente la cabeza hacia la izquierda y su cuerno se estrelló contra el cuchillo de Estia. El impacto arrojó la mano de Belle hacia un lado, torciéndolo mientras estaba en el aire. El Minotauro lo agarró por el torso con su gran mano y lo estrelló contra el suelo. La sangre y la saliva salieron volando de su boca cuando le robaron el aliento. Con una mano sujetando a Belle, el Minotauro levantó su gran espada en lo alto con la punta puntiaguda apuntando hacia abajo. Con un rugido triunfante, derribó la gran espada para apuñalar directamente al joven.
Al menos eso fue hasta que un martillo lanzado se estrelló contra la hoja de la gran espada, desviándola de su rumbo. Oye, monstruo cabeza de toro de mierda. Por aquí. Como para explicar eso, una flecha se clavó en su hombro, aunque no atravesó su músculo. Un par de flechas más golpearon su cuerpo cuando se escuchó el sonido del cántico, pero el minotauro ignoró todo eso y rápidamente levantó su gran espada nuevamente. Belle clavó su cuchillo en la muñeca de la mano que lo sostenía. Sacha de fuego. La magia viajó desde sus manos hasta el cuchillo de Estia, recorriendo la hoja hasta la carne del monstruo. La muñeca explotó desde el interior en una lluvia de llamas y sangre, separando completamente la mano del brazo. El minotauro rugió de agonía incluso mientras apuñalaba su gran espada, pero Belle se había dado la vuelta, evitando por poco el ataque. Belle se levantó y clavó su cuchillo en el paladar de la boca abierta del minotauro, ignorando los dientes que raspaban su piel. El minotauro intentó morder la mano que tenía en la boca, incluso cuando esa acción provocó que la hoja le atravesara el hocico. Sin embargo, el mango del cuchillo le impidió cerrar más la boca incluso cuando lo intentó desesperadamente. La sangre y la baba se derramaron copiosamente sobre la mano de Belle, pero lo ignoró cuando abrió la palma. Sacha de fuego. La llama se disparó hasta la parte posterior de la garganta del minotauro, inflándola. Sacha de fuego. La parte posterior de la garganta del monstruo explotó en fuego, sangre y huesos. Sacha de fuego. La carne burbujeó cuando el fuego la atravesó, quemando la carne de la boca y dejando aberturas. Sacha de fuego. El fuego viajó hacia la santidad del cráneo del monstruo, encendiendo y desplazando todo lo que había dentro. Fuego. La cabeza del minotauro explotó. Su cráneo expuesto y roto todavía ardía cuando el monstruo se volcó y colapsó en el suelo junto a Belle. La sangre continuó derramándose sobre el niño, pero en ese momento ya estaba completamente cubierto de sangre y sangre de pies a cabeza. El agotamiento lo abrumaba. Podía sentir los vestigios de la mente desollarse en los bordes de su visión. Sin embargo, a pesar de ese cansancio que lo abarcaba todo, Belle lentamente se puso de pie. Una mano lo atrapó rápidamente antes de que pudiera caer. Belle parpadeó. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba tan inestable. Al mirar al dueño de las manos pequeñas, encontró a Lily mirándolo fijamente. Lily, Belle tosió la sangre y los pedazos que se le habían metido en la boca. Necesitamos llegar a Jaun, una tos seca lo atormentó, haciéndolo escupir más trozos rojos, pero miró el pálido con lágrimas en las comisuras de los ojos. Lilirutka asintió lentamente con la cabeza. El aventurero Booz atravesó el enorme agujero y salió al pasillo. Jaune levantó la cabeza cuando el denso brillo de su aura estalló y envolvió su cuerpo en una intensa luz blanca, iluminando el área a su alrededor como una antorcha. Todo su cuerpo estaba en agonía, pero a pesar del dolor, lentamente se puso de pie. Incluso con dicha aura trabajando a tiempo completo para curar todo el daño que le habían infligido a un ritmo prodigioso, todavía sentía como si fuera a vomitar. Los huesos, la carne y los órganos se estaban uniendo nuevamente, pero el dolor persistía. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, su postura se volvió cada vez más estable mientras que el agarre de su espada y escudo se hacía más fuerte. En cuanto al Booz, el hombre simplemente se quedó allí, mirándolo con una ligera inclinación de la cabeza, como si estuviera mirando un rompecabezas. Bueno, eso estaba bien para él. Él iba a ser el rompecabezas que le patearía el trasero y salvaría a Belle, sin importar el costo. Esa convicción lo obligó a moverse, a luchar incluso cuando sus receptores del dolor estaban sobrecargados. ¡Ah! Lanzándose hacia adelante, Jaune cargó contra el Booz, su escudo brillando intensamente frente a él. Para su sorpresa, el Booz lo recibió con su propia carga. Con su escudo levantado, Jaune lo embistió hacia adelante con la fuerza de un toro, chocando justo cuando el puño del Booz voló hacia él con la violencia de un tren atlasiano. En el momento del impacto, el tiempo pareció ralentizarse. En el momento en que el puño y el escudo se tocaron, un crujido resonó por todo el pasillo mientras se formaba una onda de choque en el lugar, distorsionando el aire entre los dos.
Con un estallido, la fuerza de la colisión los empujó a ambos hacia atrás mientras las paredes retumbaban y pedazos más pequeños de escombros salían volando. Jaune clavó sus pies, deteniendo por la fuerza el impulso del retroceso. Frente a él, el Boaz solo había dado un paso atrás respecto del lugar del impacto, aunque había una distorsión en su expresión estoica. Sin embargo, esto no tuvo ninguna importancia para el cazador. Agarrando con fuerza su espada larga, Jaune dobló ligeramente la rodilla y luego se levantó del suelo, impulsándose hacia adelante como un torpedo. El Booth se enfrentó a su cargo con uno de los suyos. Justo antes de que chocaran, Jaune atacó con un fuerte corte diagonal, el intenso brillo blanco dejó una imagen secundaria que siguió detrás del golpe. El Boaz atrapó el ataque en su brazalete izquierdo, el borde blanco mordía la armadura, y respondió con un puñetazo con su puño derecho. Atrapó el golpe en su escudo y permitió que su aura amplificada neutralizara la mayor parte de la fuerza detrás del ataque, pero incluso entonces, el impacto amenazó con doblarle las rodillas. Sin embargo, su determinación lo obligó a aguantar mientras golpeaba al hombre con su espada nuevamente. Cada segundo era otro intercambio. Espada a brazalete, puño a escudo, el interminable espectro de la locura lo acompañó en esta flagrante demostración de violencia sin sentido. No había ninguna sutileza, ni una estrategia mayor a la mano. Solo una necesidad simple y basta lo domina todo. La lógica dictaba que a medida que pasara el tiempo, a medida que los segundos pasaran por docenas, se debilitarían y fatigarían más, pero ocurrió lo contrario. Sus ataques se volvieron más fuertes y rápidos con cada ataque posterior, excediendo los límites de la razón. Desafortunadamente, la voluntad y determinación de Jaune superaron los límites de su equipo. Estaba clasificado para menos que esto, de modo que la única razón por la que no se había desmoronado hasta ahora era que estaba cubierto por su aura, pero incluso entonces, podía sentirlos al borde del colapso. Sin embargo, solo necesitaba que aguantara un poco más. Y fue entonces cuando lo vio. Una pequeña fractura apareció en el puño de su oponente. Su espada brilló aún más cuando Jaune vertió su fuerza en un fuerte corte. Al igual que antes, el Booth lo bloqueó con su puño protector. Sin embargo, en lugar de dejar un corte, el impacto amplió la fractura y destrozó la guardia blindada. Sin obstáculos, la hoja mordió la carne de la mano, entre el segundo y tercer nudillo, provocando que saliera una fina ola de sangre. Lo presionó, deseando que fuera más profundo, pero la hoja se negó a cortar el hueso. La represalia fue rápida y segura. Un puñetazo de corto alcance se estrelló contra su escudo con una fuerza 10 veces mayor que antes. El impacto en su escudo fue como un trueno. El sonido del vidrio rompiéndose resonó cuando el escudo se rompió en un destello de luz blanca pura, el fuerte impacto lo hizo deslizarse hacia atrás. Pasó un momento antes de que Jaune se diera cuenta de que le zumbaban los oídos. Peor aún, los huesos de los dedos de la mano que sostenía el escudo estaban desalineados. A pesar de eso, colocó esa mano en la empuñadura de su espada, colocándola en una postura de dos manos. A pesar de todo, todavía le quedaba un buen golpe. Sin detenerse ni esperar a que su aura realineara sus huesos, se lanzó hacia adelante con un grito de batalla resonando en sus labios. Mientras cerraba la brecha, la forma de Jaune se convirtió en una raya blanca, atravesando el espacio en el lapso de un segundo. El mundo a su alrededor se volvió borroso y lento de una manera que le recordó la apariencia de Ruby. Empujando su espada hacia el pecho del hombre, la fuerza y el poder detrás de este único movimiento excedieron todos los golpes que había hecho antes. Un ataque que derramó todo su mismo ser, en una sola puñalada devastadora. Su espada tenía solo un propósito, un destino. El Booth, con una velocidad que desafiaba toda lógica, atrapó la espada con su mano izquierda. A pesar de que sus dedos apretaron, la hoja se deslizó hacia adelante y las chispas fueron reemplazadas por un aerosol de sangre. Jaune gritó mientras empujaba la espada más y más profundamente. La punta de la espada atravesó el pecho del hombre y se detuvo. Los dedos sangrantes del hombre finalmente excedieron su fuerza, manteniendo inmóvil la espada que temblaba con la fuerza que continuaba inyectándole.
A lo largo de los bordes metálicos goteaban gotas de sangre, como si lo estuvieran bautizando en un bautismo. El puño de voz se cerró, rompiendo y aplastando la hoja. Las astillas y fragmentos de metal volaron por el aire de manera desordenada, brillando incluso cuando el denso brillo blanco se desvaneció de ellos. Como un reloj, el voz tomó represalias. El puño que se estrelló contra su armadura pectoral era tan pesado y poderoso que Jaune vio el familiar destello de un blanco translúcido rompiéndose como vidrio. Fue enviado volando directamente contra la pared, estrellándose contra ella con la fuerza de un choque de trenes. El impacto del puño sobrecargó su mente con un dolor mucho mayor que el impacto con la pared. Los escombros y el polvo explotaron cuando quedó incrustado en la pared, ahogándose con saliva, polvo y sangre. Sin embargo, lo que tosió se sintió más sólido que solo eso. Jaune miró hacia arriba con los ojos borrosos y vio al voz caminando hacia él. Por un momento, creyó ver al hombre con abierta sorpresa en su rostro, pero parecía una alucinación mientras su visión se deshilachaba y se oscurecía. A pesar de todo esto, podía sentir que el arrepentimiento se acumulaba en su interior. Bell, en el momento en que el voz lo alcanzó, la conciencia de Jaune abrazó la oscuridad. «¿O apenas te mantienes unido?», dijo. Dijo la arquera quien tropa mientras se paraba sobre la figura de Bell. Bell estaba acostado boca arriba mientras Liliruka le vertía una poción curativa en la boca. Debería haberse concentrado en el dolor que sentía o en el sabor desagradable de la poción, pero en lugar de eso, sus ojos estaban fijos en la falda del arquero que estaba sobre él. Bragas de encaje negro. Bell, mirar a escondidas es parte del romance de un hombre. Sonrojándose, Bell sacudió la cabeza para deshacerse del recuerdo, derramando accidentalmente parte de la poción. «Señor. Bell, quédate quieto». Una vez que Liliruka terminó de verter la poción en su garganta, rebuscó en su mochila y sacó otra. Sin embargo, Bell rápidamente negó con la cabeza. «Estaré bien por ahora, Lily. Necesitamos ir a buscar a Jaune. El miembro de tu familia está bien». La voz ronca resonó poderosamente por el pasillo, haciendo que todos inmediatamente se pusieran en guardia. De la oscuridad del túnel, un gran aventurero voaz con armadura y ropa dañada salió de las sombras. Sin embargo, los ojos de Bell se dirigieron a la persona rubia que colgaba de sus hombros como un saco de patatas. «Jaune». Liliruka señaló con un dedo tembloroso al voz. «Ese es Otar, el capitán de la familia Freya». Los aventureros bajaron lentamente sus armamentos mientras el reconocimiento y el asombro aparecían en sus rostros al ver una leyenda viviente. En cuanto a Bell, centró su mirada en Jaune. La armadura de su amigo estaba abollada y rota, y su arma y escudo habían desaparecido, pero afortunadamente había signos de respiración. El alivio lo inundó cuando finalmente verificó que Jaune todavía estaba vivo. «Gracias a Dios», dijo. Bell pronunció un discurso arrastrando las palabras cuando la fatiga y el dolor finalmente lo alcanzaron, robándole la conciencia. «O autores notas. Y cura. Vaya, fue difícil pensar en esto. Espero que todos lo hayan disfrutado. Van. Bueno, esto fue una cosa. El próximo capítulo es el epílogo de este arco. Piensa en ello como un formato LN, por lo que este sería el Vol 1. Espero que les haya gustado y gracias por la increíble discusión, reseñas y comentarios. Simplemente wow. Gracias. Inicio del siguiente capítulo. Capítulo 12. Volumen 1. Epílogo Cuchillos y escudos por Ikura Ibano Volumen 1. Epílogo. En un día normal, las calles de Horario solían estar concurridas, de modo que uno no podía caminar unos cuantos metros antes de encontrarse con otro, pero eso solo era cierto en los pasajes más populares, como el de los aventureros. Fue en uno de los caminos más pequeños donde una mujer, cubierta completamente por una capa, se dirigió hacia su destino. Incluso con su capucha colgando sobre su rostro, no podía ocultar completamente la sensualidad de su belleza, llamando la atención de más personas. A pesar de eso, ella caminó sin ser molestada, y muchos incluso se apartaron de su camino. Esto se debía al aura distintiva de divinidad que emanaba de ella, pero incluso si hubiera alguien tan audaz como para ignorarlo, no habría llegado muy lejos.
4 pares de ojos la observaron con una diligencia que rayaba en la obsesión. Había algunas diosas en horario que podían crear enamoramiento a simple vista, pero solo una podía recibir una lealtad tan ferviente que anularía la voluntad de su diosa. Objeciones. Freya suspiró mientras caminaba por la calle, mirando hacia arriba mientras 4 pequeñas formas blindadas saltaban de tejado en tejado de los edificios circundantes para mantener una formación cuadrada de 4 puntos alrededor de su posición. Fue un esfuerzo completamente innecesario, pero no importa cuánto les dijera que no lo hicieran, lo harían bajo el pretexto de su seguridad. Incluso en el lugar más seguro, todavía temerían por su seguridad, como si la posibilidad entre 1.000.000 de ser alcanzada por un rayo fuera una certeza en su caso. Si bien era cierto que simplemente podía ordenarles que no lo hicieran, no estaba en su naturaleza ser una tirana. Incluso se consideraba un espíritu despreocupado en el fondo, aunque eso tuvo que dejarse de lado a la luz de sus crecientes responsabilidades en los últimos años. Incluso un simple viaje sin compañía a la ciudad hace años casi había resultado en una guerra con Loki y su familia, y la culpa de eso había recaído únicamente sobre sus hombros. Sin embargo, estar restringido no le convenía a alguien como ella. Como diosa de la belleza, Freya se había dado cuenta de que nunca podría limitarse a un solo amor. Incluso una ciudad o nación llena de amantes apasionados apenas podía rascarse la picazón por un rato. Eso no significaba que ella no los amaba a todos y cada uno de ellos. Su amor era real y sincero. A veces cortos, a veces largos, los había en todas las variedades. Sin embargo, ella nunca los descartaría, no si siguen siendo fieles a ella. Si bien los destellos del amor podrían brillar en un momento y desvanecerse rápidamente al siguiente, nunca se extinguirían por completo. El sentimentalismo y el agradecimiento siempre quedarían atrás como los cálidos restos de la mecha de una vela. Cuidarlos durante el resto de sus relativamente cortas vidas era un papel autoimpuesto que a ella nunca le había resultado gravoso. Simplemente estaba en su naturaleza hacerlo. Su deseo de intimidad era lo mínimo que podía atender, y si podía asegurar la felicidad de sus hijos, con mayor razón para usarlo así. Aún así, incluso para una diosa del amor, la situación a veces parecía demasiado absurda. Coleccionar amantes era como reunir libros en una biblioteca. La llevó a algunas buenas historias que le gustaría releer de vez en cuando, pero siempre existía esa fantasía, ese susurro legendario y eterno de esa gran historia que podía ser infinitamente fascinante y releerse hasta que el olvido se la llevara. ¿Cómo lo llamaron los niños? Oh sí. Amor verdadero. Suoda. Es cierto que el término tenía una cualidad casi mítica. Esa repentina fascinación obsesiva que acompañaba al amor a primera vista era algo que había experimentado lo suficiente como para casi convertirse en la norma para ella. De hecho, no hace mucho que se aventuró y encontró a una de esas personas, aunque el amor duró poco. Tal vez dentro de unas docenas de años, preguntaría sobre esa chica para poder poner un epílogo al final de esa historia en particular. Era un pensamiento cargado de romanticismo, suficiente para hacerla soñar despierta. Mi señora. Un hombre modesto con una túnica sencilla se acercó a ella y siguió su ritmo. Si en realidad hubiera sido un hombre desconocido, los hermanos Gulliver ya se habrían abalanzado para cuidar de él, justificado o no. Aunque, incluso antes de que él hablara, ella ya sabía que él era uno de sus hijos. Su mirada se posó en él, un alma de color púrpura intenso, y una expresión brillante floreció en su rostro endurecido. ¿Está hecho? Sí. Le tendió un pergamino enrollado que la diosa rápidamente tomó. Freya lo había enviado hace una hora, al concluir los eventos del 7º piso, para ocuparse de ciertos asuntos. El hecho de que ya hubiera regresado hablaba de su rapidez y eficiencia, pero muy pocos de sus hijos no estaban capacitados. Ella le regaló una sonrisa porque eso era lo que era, un regalo. La expresión de éxtasis en el rostro de su hijo era del mismo tipo que había visto innumerables veces en los rostros de sus otros hijos, lo suficiente como para exasperarla en ocasiones. Para una diosa de la belleza, era uno de los rasgos menos deseables de su aspecto. ¿Qué fue exactamente?
El hecho de que tuvo que racionar sus sonrisas, para que no provocara el caos en toda su familia. Era un agravio que nunca podría ventilar, y en ese sentido le daba cierta envidia a Loki. Por supuesto, eso estaba más que equilibrado con todos los rasgos menos deseables de Loki. Puedes irte. Su hijo parecía reacio a irse, pero aún así se fue. Se dirigió a un callejón cercano, justo cuando un peatón caminaba frente a Freya, bloqueándole la vista por un momento. Cuando la persona pasó, encontró que el callejón estaba vacío como se esperaba. No se habría sorprendido si su hijo, en el momento en que se dio cuenta de que estaba fuera de su vista, se escondiera en un contenedor de basura cercano para poder tener una desaparición lo suficientemente enigmática, de modo que su presencia permaneciera en su mente por al menos un minuto. Al menos un momento más. Muchos de sus hijos tendían a ser así, innecesariamente. Aunque funcionó. Frey colocó el pergamino en su capa. A pesar del monótono exterior de la capa, en realidad estaba hecha de una calidad mucho mejor de la que tenía derecho a ser. Era lo suficientemente fuerte como para detener la puñalada de un cuchillo al menos 2 veces en un solo lugar. Como consecuencia de eso, era un poco más pesado que lo normal, aunque eso era bastante insignificante ya que era un material liviano proveniente de pisos profundos. Con el pergamino asegurado en su lugar en uno de los muchos bolsillos interiores de la capa, reanudó su viaje a través de Horario. Normalmente, Freya mantendría los ojos bien abiertos en busca de un alma que pudiera llamar su atención, ya que muchos vienen a Horario todos los días en busca de fortuna. Incluso con sus estudios desde el último piso de la Torre de Babel, era bastante fácil pasar por alto algunos aquí y allá. Ver las mismas multitudes día tras día era algo abrumador. Sin embargo, hoy no lo hizo. Eso fue porque el evento de hace poco más de una hora todavía estaba fresco en su mente. Recordar el sentimiento y la sensación envió una oleada de placer a través de su cuerpo. Aunque el hecho de que la pelea de Belle fuera interrumpida afectó un poco la experiencia, fue suficiente para que ella reviviera la experiencia una y otra vez en los días siguientes. Fue un plato principal tan delicioso. Sin embargo, el postre sin duda sería la pareja de Jaune y Ottar. Eso fue una completa sorpresa. Jauneark era un alma blanca pura, pero Freya había visto suficientes de esos tipos en los años transcurridos desde que descendió. Las almas abnegadas, firmes y confiables, aunque por esas mismas virtudes eran relativamente aburridas y sencillas, ya no tienen nada que pueda llamar su atención. Eso no quería decir que no hubieran sido interesantes al principio, pero una vez que tuvo ese tipo al menos una vez, fue más que suficiente para ella. Al igual que no deseaba al hijo de Loki, Aes, porque ya tenía a su querido hijo, Ottar, que tenía un tipo de alma similar. Pero ella se había equivocado con él. Absolutamente equivocado. Incluso ahora, el recuerdo de lo que vio le provocó escalofríos en la parte baja de la espalda. Brillante y cegador, como el fuego blanco de una estrella en colapso. Nunca había visto algo parecido en ningún otro niño. Era algo tan inimaginablemente especial que prácticamente la obligó a mirar dentro de su núcleo fosfórico y ardiente. Era una pasión candente manifestada, eternamente hermosa porque no podía durar mucho tiempo. Le recordó profundamente la naturaleza del amor. Oh, cómo deseaba mirarlo una vez más, comprobar que todo lo que había sentido no había sido una ilusión. Luego una vez más para disfrutarlo, y tal vez unas cuantas docenas más de veces para beber profundamente de la experiencia. Quizás se podría hacer que fuera aún más brillante. Sin embargo, para que todo eso sucediera, necesitaba arreglar las cosas con su querida Hestia. Mientras se acercaba a la clínica, un edificio grandioso y extravagante hecho de piedras grises y rojas, Freya encontró a Ottar parado justo afuera de la entrada, esperándola. Una mirada fue todo lo que necesitó el más alto de sus hijos para asentir con la cabeza y darse la vuelta, guiando a la diosa al interior del edificio de 3 pisos. El interior no era diferente del exterior, decorado con glamour hasta el punto del exceso. Mostraba riqueza por el bien de la riqueza más que por la estética, pero esa era la norma para el dios Dian Zecht. Esperar lo contrario del antiguo dios era ver cómo la luna adquiría sensibilidad.
La sala de espera estaba vacía a excepción de algunos trabajadores del personal y un par de pacientes, pero nadie obstaculizaba su paso. A pesar de la alta calidad de sus curanderos, los elevados precios garantizaban que solo las familias más prominentes o desesperadas utilizaran los servicios de Dian Zecht. Por supuesto, una de esas familias era la suya. Otar abrió el camino hacia la parte trasera de la clínica y solo se detuvo cuando estaban frente a una habitación en particular. Al abrir la puerta, esperó a que la diosa pasara antes de entrar él mismo. Freya. Hestia le lanzó una mirada inquisitiva. La diosa del hogar estaba sentada en una silla entre las camas donde Bella y Jaune estaban acostados con los ojos cerrados. Habría sido preocupante para la diosa de la belleza si no hubiera sabido ya que sus condiciones no eran espantosas. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó la diminuta diosa. Estoy aquí, Freya dijo mientras se quitaba la capucha y se acercaba, para disculparme en nombre de mi hijo. La diosa vestida de blanco, cejas fruncidas. ¿De qué estás hablando? ¿Para qué? Mi niño aquí, dio unas palmaditas en la cama en la que estaba Jaune. Le hizo esto a su hijo. ¿Qué? Hestia se levantó de su asiento como un gato enojado. Sus ojos pasaron de Freya a Otar. Tú hiciste esto. Lo hice, dijo. Dijo Otar. Sus palabras sonaron con una verdad que era evidente para ambas diosas. Pero no era mi intención hacerlo. ¿Qué quieres decir con no es tu intención? ¿Cómo puede no ser esta tu intención? Míralo. Traté de protegerlo de lo que creía que era una muerte segura para un aventurero novato. La confusión era clara en el rostro de Hestia, aliviando parte de su ira a pesar de que todavía quedaba mucho por repartir. Tomando una respiración profundamente exagerada que parecía hinchar más su pecho, la diosa virgen visiblemente trató de calmarse. Entonces, ¿por qué es así? La situación empeoró y se salió de control antes de que me diera cuenta de su verdadera fuerza, dijo. Otar respondió estoicamente. No había ninguna expresión de remordimiento en su rostro, pero eso no hacía que su declaración fuera menos veraz. ¿Escalado? La voz de Hestia estaba recuperando su agitación. ¿Cómo podría mi hijo de nivel 1 intensificar algo con tú, el capitán de Freya familia? Él no es un aventurero de nivel 1, dijo. Corrigió en un tono tranquilo. Sin embargo, su forma casi casual de decírselo pareció enfurecer aún más a Hestia. No es de nivel 1. ¿Crees que no sabría en qué nivel se encuentra? Él es mi hijo. Pero no lo es, dijo. Otar insistió firmemente negando con la cabeza. Esa no es su verdadera fuerza, incluso si tú lo dices. ¿De qué estás hablando? Incluso con eso gritado, la ira de Hestia ya estaba comenzando a disiparse y la confusión tomó su lugar. En cuanto a Freya, sabía exactamente de qué estaba hablando Otar. ¿Y cuál es su nivel entonces, Otar?, preguntó Freya. Era una pregunta sobre la que ella también sentía curiosidad. Incluso habiendo visto la batalla a través de su orbe, no podía adivinar el nivel del niño más allá de meras especulaciones. 4. La respuesta de Otar estuvo llena de tanta convicción que era innegable, incluso sin la presencia de las diosas. Capacidad divina inherente para discernir la veracidad de sus palabras. 5. La expresión de Hestia, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en una genuina mirada de incredulidad, era casi cómica. Freya se habría reído de ello, si su propia expresión no fuera un espejo de ello, aunque en menor medida. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo, Otar volvió a hablar. 2. Ante esto, incluso Freya tenía una expresión de escepticismo a pesar de que la palabra no contenía falsedad. Hestia, incapaz de ocultar su frustración, prácticamente estaba a punto de estallar. ¿Qué quieres decir con eso?, gritó Hestia. Acabas de decir que está en el nivel 5 y ahora dices que está en el nivel 2. No, dijo. Otar entonó sacudiendo la cabeza. Tenía 4, luego 5 y al final 2. No pude obtener una evaluación precisa durante nuestra pelea. Eso todavía no explica cómo hiciste que terminara así. Él atacó, yo defendí, dijo. Informó Otar. No estaba preparado para las discrepancias.
Cuando lo hice, nuestra batalla se había intensificado más allá de mis expectativas. ¿Discrepancias? Pensando que era de nivel 1, traté de cerrarle el paso con la menor fuerza posible y pagué por ello. Otar abrió su mano izquierda para mostrar un par de cicatrices que se desvanecían. 2 líneas paralelas. Este fue uno de los pocos que logró darme. Estia miró las heridas y luego volvió a mirar a Otar por un rato mientras lentamente dominaba su ira. Sin embargo, Freya diría que vio un destello de orgullo atravesar el cuerpo de la diosa más pequeña. Ojos. ¿Jaune pudo hacerte eso? Otar asintió con la cabeza. La diosa del hogar respiró hondo. Bien, dijo finalmente Estia, aunque a regañadientes. Ninguna de las palabras de Otar era mentira y ella no podía encontrar ningún defecto en sus acciones. Aunque el resultado final fue malo, sus intenciones eran buenas, y eso fue por lo que la diosa lo juzgó. Ahora que sabes lo que pasó, espero que esto no afecte nuestra relación, dijo. Dijo Freya, deslizándose hacia la conversación. Después de todo, te cuento entre las pocas diosas con las que disfruto estar cerca. Ya que no fue a propósito, supongo que puedo pasarlo por alto. Estia volvió su mirada hacia Jaune. No. Freya negó con la cabeza. Eso no sirve. Mi hijo hizo daño al tuyo, así que siento que te debo algunas reparaciones. La diosa de la belleza metió la mano en su capa y sacó un pergamino. Aquí. Freya le entregó el pergamino a Estia, quien lo tomó con expresión desconcertada. Consideren esto como una pequeña muestra de mi sinceridad. Supongo que eso es fin, ¿qué hará? Estia estaba mirando el pergamino abierto con los ojos muy abiertos. Parpadeando un par de veces, miró hacia otro lado y luego volvió a mirar el papel de pergamino, como si tratara de ver si las palabras desaparecían. Cuando no lo hicieron, giró la cabeza hacia Freya tan rápido que casi pareció como si su cráneo se desconectara de su columna. ¿Y tú, sí? Tú limpiaste, espera, ¿cómo supiste de mi deuda? ¿Hablaste con Hefesto? Secreto. Freya le guiñó un ojo. Espero que no haya resentimientos entre nosotros. Estia frunció los labios mientras miraba a Jaune y luego al pergamino abierto. Su mirada volvió a su hijo. Si no es suficiente, no, dijo. Estia rápidamente interrumpió. Me quedé en shock, pero todo está bien. ¿Es así? Me alegro, pero mientras hacía eso por ti, no pude evitar escuchar sobre tu lamentable situación de vida, dijo. Freya comenzó con una sonrisa genuina. Me duele ver a alguien a quien considero un querido amigo estar en una casa tan decrépita. Si no encuentras que mis arreglos de vivienda son demasiado pequeños, puedes venir a vivir con mi familia hasta que puedas encontrar un lugar mejor para ti. Te garantizaré que tus hijos tendrán acceso a las mismas comodidades que cualquiera de los míos, y tú no tendrás que preocuparte por el alquiler ni ninguna tontería. No pondré precio ni límite de tiempo a nuestra amistad. Esita inmediatamente negó con la cabeza. No, está bien. Freya hizo un puchero. Aunque nos tomó un tiempo acostumbrarnos al sótano, cada vez nos gusta más. Estia rechazó su oferta muy apresuradamente con los brazos moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Si tú lo dices, Freya dijo en tono decepcionado, aunque se esperaba la respuesta. Pero debo insistir en cenar con tu familia. Me gustaría reunirme con ellos y pedirles disculpas directamente. Veré cómo arreglar algo cuando tengamos tiempo, entonces espero que sea pronto. Freya juntó las manos y sonrió. Ya saldré, pero no te preocupes por ningún gasto médico. Ya los he cubierto. Satisfecha de haber logrado lo que vino a hacer aquí, Freya asintió con la cabeza a Otar y salió de la habitación. Mientras lo hacía, se puso la capucha, oscureciendo sus rasgos. A pesar de eso, había una sonrisa en sus labios. Parecía que su disculpa fue aceptada. Después de todo, ese niño, Jaune, no había reaccionado negativamente a pesar de haber estado despierto todo el tiempo. O solo cuando Freya y Otar abandonaron la habitación, Estia finalmente se giró para mirar a Jaune. ¿Cómo te sientes acerca de esto, Jaune? Su segundo hijo abrió lentamente los ojos y la miró tímidamente. ¿Cuánto tiempo supiste que estuve despierto? Desde que entraron. Estia resopló.
¿De verdad? ¿Crees que es tan fácil engañar a una diosa? Apuesto a que Freya también lo sabía, aunque no dijera nada al respecto. Ah. Jaune estiró los brazos y se sentó en la cama. ¿Cuál fue tu pregunta otra vez? ¿Crees que estuvo mal por mi parte dejarlo pasar? Él se encogió de hombros. Técnicamente, saqué un ban solo de Star Battle. Dejando escapar un suspiro de tristeza, Jaune notó la presencia de la diosa. Confusión. Es una referencia de mi mundo. Solo quiero decir que fui yo quien atacó primero. Estia asintió con la cabeza, aunque todavía no lo entendía del todo. Bueno, sus motivos eran buenos, ¿verdad? Sí, Estia frunció el ceño. Sus intenciones eran puras, incluso si sus acciones no lo eran. Mientras Jaune se recostaba, pensó en toda la batalla en su cabeza. En su prisa por llegar a Bell, había hecho las cosas de manera diferente a lo que debería haber hecho. Había atacado de cabeza sin tener nada más en mente. No había nada diplomático en lo que había hecho. Tal vez si hubiera hablado más de las cosas, habría terminado diferente y habría ahorrado mucho más tiempo. Al fin y al cabo, lo que hizo Okar no fue un acto sucio. Fue solo un malentendido. Jaune. La diosa la voz sacó a Jaune de su introspección. Ella lo estaba mirando de manera escrutadora. Todavía podría denunciarlos al gremio. No, no parece una mala persona. Jaune parecía contemplativo. Incluso si hubiera sido una mala persona, había conocido a algunas personas equivocadas que luego se redimieron como Blake, Cardin y Emerald, aunque todavía la odiaba. Por supuesto, personas como Cinder nunca podrían ser perdonadas, no en su libro. Afortunadamente, ese no fue el caso aquí. Además, te pagaron la deuda. La diosa suspiró, pero pronto adoptó una mirada de reprimenda. ¿En qué estabas pensando al atacar a un nivel 7 así? Estia preguntó en tono exasperado. Oye. Para ser justos, no esperaba un nivel 7 en un área de nivel 1, ¿sabes? Estia suspiró de nuevo antes de acercarse y sentarse en la cama junto a Jaune. ¿Te duele alguna parte? ¿Debería llamar a Irmit por ti? No. Jaune negó con la cabeza. Mi aura ya ha regresado, así que estaré bien en un rato. La diosa del hogar le dio a Jaune una larga mirada. Había algunas preguntas candentes en su mente, pero le tomó un poco de tiempo descubrir cómo abordar el tema. Jaune, comenzó Estia. Acerca de lo que dijo el hijo de Freya sobre tu fuerza, la diosa rápidamente se tragó sus palabras cuando vio la puerta abriéndose y dos pares de ojos asomándose, incluso cuando sintió que se le encogía la cara por haber sido interrumpida. Peor aún, reconoció a esos dos como los hijos de Loki. Si bien no tenía nada en contra de los niños, y realmente eran una linda pareja de humanos y elfos, no pensó que Loki los enviaría aquí por la bondad de su corazón. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Jaune les hizo un gesto con la mano. «Aes, Lefilla, ¿qué están haciendo ustedes aquí?» «Jaune». Lefilla exclamó aliviada al ver al rubio sentado en la cama. Sin embargo, como si de repente recordara sus modales, saludó a Estia. Hola, diosa Estia. La niña elfa procedió a inclinarse ante la diosa, lo que hizo que Estia se pavoneara al recibir una reverencia tan respetuosa. Aes, sin embargo, simplemente asintió en su dirección y se acercó para pararse junto a la cama de Bell. Fue en ese momento que el niño comenzó a despertarse de su sueño con un gemido bajo. Abriendo lentamente sus ojos vidriosos, su cabeza giró hacia donde estaba parada Ais. Campana, Ais saludó suavemente. Bell la miró con ojos vidriosos. Madre. Estia tenía una expresión de asombro en su rostro mientras Ais simplemente lo miraba fijamente. Sin embargo, Ais las mejillas pálidas ahora tenían una capa de rojo, incluso cuando ella sacudió la cabeza. No soy tu madre. Bell parpadeó. Fue solo entonces que él la miró fijamente, la miró de verdad. Ese momento pareció congelarse mientras su mente descifraba lo que estaba mirando. Cuando finalmente lo hizo, una expresión de horror apareció en su rostro. O notas de los autores. Ikura. Sí, Meder es el metro de Danmachi. No es un error ortográfico. Celch es centímetro y Kirlo es kilómetro.
Información inútil en general, y probablemente no hubiera importado si la puse o no, pero me gusta la autenticidad. Van a ver. Y así termina el volumen 1. El volumen 2 ya se encuentra en la etapa de planificación previa. Decidimos optar por el volumen en los títulos en homenaje a las convenciones de numeración de series de Danmachi, LN y Ruby. Espero que lo disfruten y obtengan algunas respuestas a algunas preguntas en lugar de más preguntas que necesitan respuesta. Mua. Una vez más, gracias por la discusión, las reseñas y las especulaciones. Ahora, en cuanto a por qué el nivel de Jaune es como está, bueno, pongámoslo en perspectiva. A diferencia de cualquier aventurero en horario, solo Jaune podía afirmar haber emprendido un viaje para salvar el mundo con un grupo de héroes. Solo Jaune y sus amigos han estado de espaldas a la pared donde su muerte y derrota significaron que el mundo quedaría sumido en la oscuridad. Ciudades enteras cayeron bajo una monstruosa oleada de oscuridad imparable. Sufrieron la traición de sus aliados más cercanos. Las balizas de las fuerzas de la luz cayeron una tras otra y, además, lucharon contra una bruja inmortal. Si los dioses conocieran las historias de Jaune desde el principio, estarían compitiendo por su atención. Un niño débil de orígenes humildes, que se abre camino para luchar junto a héroes, sufrir la pérdida de un posible interés romántico y terminar emprendiendo un viaje para salvar el mundo y tener éxito. Lo robarían por las buenas o por las malas. Inicio del siguiente capítulo. Capítulo 13. Volumen 2. Prólogo: Cuchillos y escudos por Ikura Ibano. Volumen 2. Prólogo: sobre la isla de Patch, el resplandor rojo crepuscular de un sol poniente se cernía sobre el horizonte. Caminando por un sendero muy transitado a través del bosque había una mujer solitaria, envuelta en una capa carmesí que ocultaba el corsé negro y la armadura que adornaban su figura. Sus pasos eran rápidos y seguros, llenos de una confianza que solo podía lograrse con la familiaridad, pero sus pasos eran lo suficientemente pesados como para dejar un rastro de su paso. Muy pronto, apareció a la vista una casa de madera pintada. Mientras se acercaba a la valla que rodeaba la casa, se escuchó el ladrido de un perro. En unos momentos, un pequeño corgi saltó encima de la valla corta y saltó fuera de ella, saltando por el aire hacia los brazos que esperaban de la mujer. El corgi blanco y negro comenzó a lamerle las mejillas, lo que provocó que se cayera la capucha y revelara el pelo negro corto y los ojos plateados. Zuei. Ruby Rose se rió mientras alejaba la cabeza, aunque eso hizo poco para disuadir al perro de su lamido agresivo. Después de enjabonarla lo suficiente con su saliva, el corgi saltó de sus brazos y se alejó corriendo, ladrando mientras lo hacía. Espera, Zuei. Yan ya volvió. El corgi miró hacia atrás, ladró una vez y luego saltó hacia la parte trasera de la casa y desapareció por la esquina. ¿Eso es un sí o un no? Con un movimiento de cabeza, Ruby abrió la puerta abierta de la cerca y caminó hacia la puerta principal. Le tomó unos momentos más buscar las llaves, especialmente porque estaban en una bolsa de cintura diferente a la que recordaba, pero pronto abrió la puerta de la sala de estar a oscuras. ¿Yan? No hubo respuesta a su llamada, pero eso lo esperaba. Si Yan estuviera aquí, las habitaciones ya estarían iluminadas a menos que se desmayara en el sofá. Dado que no había zapatos tirados a un lado y ropa tirada por todas partes, probablemente significaba que su hermana todavía estaba fuera. Ruby se quitó y puso su capa roja en una percha cercana, fue a la cocina y preparó una comida rápida para satisfacer su hambre. Galletas y leche. Algunas personas dirían que eso no debería haber sido la cena, pero las galletas eran una comida que se podía comer en todas las comidas del día, todos los días. Al menos, en su opinión. Yan siempre había sido exigente al no dejarla hacer eso, pero ella no estaba aquí en este momento, así que eso es todo. Tras un par de minutos más de comida rápida, Ruby dejó el plato y la cuchara en el fregadero. Subió las escaleras hasta su habitación, encendiendo las lámparas en el proceso. Técnicamente era un desperdicio de energía, pero a ella no le gustaba dejar los pasillos y las habitaciones a oscuras cuando estaba sola en casa. Siempre sentí que la casa se haría más pequeña cuando estuviera más oscuro, como si algo saliera de un rincón sin luz. Al encender la luz de su habitación, le reveló una habitación muy familiar.
Había decoraciones y carteles que tenía en las paredes y estantes desde que era más joven, y nunca sintió la necesidad de cambiarlos, a pesar de que estaban bastante desactualizados en ese momento. Sin embargo, lo más importante era el robusto escritorio de madera al otro extremo, junto a la ventana. Al lado había un pequeño cubo de basura repleto de hojas de papel arrugadas. Ruby respiró hondo, se acercó al escritorio y tomó asiento. Sacó una hoja de papel nueva de uno de los cajones y un bolígrafo de confianza, uno que le quitó a su padre cuando él no estaba mirando. No es que realmente necesitara un buen bolígrafo o que no pudiera permitírselo, sino que estaba ahí, esperando a ser utilizado. Iba a devolvérselo una vez que hubiera terminado con todas las letras que necesitaba hacer. Miró el bote de basura desbordado. Letras que no resultaban más fáciles de hacer, ni siquiera con un buen bolígrafo. Respirando profundamente otra vez, Ruby comenzó a escribir lentamente en la hoja de papel. Hola, Jaune. Esta es Ruby, tu colíder y mejor amiga. Lo siento, tardé tanto en escribirte. Solo he estado ocupado, ¿sabes? Todos lo hemos sido. Técnicamente, ella fue la que llegó tarde. Todos ya habían hecho el suyo. Todas las cartas estaban en la botella y la de ella era la única que quedaba. Todos fueron comprensivos al respecto, pero no la hizo sentir menos mal por estar retrasando a todos. Así que apuesto a que probablemente quieras saber qué está pasando, ¿verdad? Bueno, primero, hablemos de tu equipo. Nora y Ren encabezan una expedición para reconstruir su antigua aldea, Kuroyuri. ¿Recuerdas ese, verdad? Ya sabes, con el Nukelave. Sí, yo también tenía miedo entonces. Probablemente llevará un tiempo, pero son bastante optimistas al respecto, especialmente porque Ren finalmente hizo la pregunta. Por eso están apurando la reconstrucción. Quieren celebrar su boda allí y Nora quiere que sea perfecta. Es un poco gracioso ya que recuerdas que Nora suele ser bastante despreocupada. En cualquier caso, voy a ser la dama de honor. Un poco nervioso por eso, Así que me conoces. Realmente no me gusta toda la atención que me prestan. Correcto. También construyeron una bonita estatua tuya junto a la de Pirra en Argos. Bueno, Weiss lo hizo construir. Ahora heredó la fortuna de Schne y había estado cambiando sus políticas comerciales para que fueran más humanas. Además, lamento decirlo, pero ella se quedó con tu espada. Weiss con 2 armas es una amenaza, te lo aseguro. Espero que no te importe que lo haya guardado ya que realmente insistió en ello. No pude encontrar en mi corazón la fuerza para decir que no. La joven miró brevemente su arma, que tenía una pequeña marca en forma de media luna dorada junto al cañón antes de volver a escribir. Blake terminó regresando a Menagerie para ayudar con los derechos de Fauno y ser el recién bienvenido quinto reino. 5 reinos ahora. En cuanto a Jan, ella ha estado conmigo para ayudarme a eliminar a los bandidos que todavía no creen que los dioses han regresado y siguen atacando a la gente. Hablando de eso, dioses reales, Jaune. ¿Puedes creerlo? Están caminando entre nosotros, hablando con nosotros y pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora, sé que probablemente estés preocupado porque vimos el pasado, pero parecían ser mejores. Parecen muy pacientes ahora y no es como si estuvieran haciendo ricos a todos. Simplemente parecen más fundamentados. Definitivamente han reparado las tierras devastadas. Hay la luna. Amarillo, la luna ya está arreglada. Nunca lo creerías, pero es una luna entera intacta. No es justo, hizo una pausa y luego lo tachó. Es una pena que no puedas estar aquí, pero gracias al sacrificio tuyo y de todos los demás, nuestro mundo ahora tiene un futuro mejor. Solo desearía que todos pudieran haberlo visto con nosotros. Ojalá pudieras haberlo visto. Pero ahora estoy divagando. Está bien. Estoy bien. A todos nos va bien. Espero que, en la posibilidad entre 1000 millones de que veas esta carta te haga sentir mejor. No tienes que preocuparte por nosotros. Espero que estés seguro y feliz, estés donde estés. Tu mejor amiga Collider. Rubí Rosa. Una lágrima cayó sobre la sábana, manchando su firma.
Mientras más gotas caían sobre el papel, haciendo correr la tinta, Ruby respiró estremecida antes de doblar la carta cuidadosamente y sacar una nueva hoja de papel del cajón para escribir por segunda vez. Un mundo inferior apoyada en las barandillas del balcón mientras vestía un vestido formal, Estia miró hacia la ciudad desde el piso 30 del rascacielos que era la Torre de Babel. Incluso a esta hora del día, cuando el sol estaba en su punto más alto sobre los cielos ilimitados y el calor que caía sobre la ciudad era máximo, prácticamente podía sentir el ajetreo y el bullicio de los niños muy abajo, moviéndose a lo largo de la cuadrícula. Como líneas que formaban las calles, caminos y callejones. Era la primera vez en el mundo inferior que subía tan alto para ver una vista que no habría sido posible a menos que regresara a los cielos. Sin embargo, allá arriba en los cielos, era más como ver una pintura que no podía acercarse a la cercanía y la realidad que ella experimentaba ahora. Sin embargo, a pesar de eso, no pudo evitar pensar en el Denatus que había terminado no hace mucho. Era la primera vez que asistía a ese tipo de reunión, los únicos dioses y diosas a los que se les permitía asistir tenían que tener un nivel 2 o superior en su familia, donde hablaban de las últimas noticias y daban títulos a los niños que había subido de nivel en el intervalo de 3 meses entre cada Denatus. Por supuesto, lo que tenía en mente era algo que le tocaba un poco más cerca de casa. Pequeño novato. Era un título que le provocaba sentimientos encontrados. Si bien no fue tan malo como algunos, bueno, tal vez muchos, de los nombres que se les ocurrieron, ciertamente no fue tan bueno. La intervención de Freya, probablemente como parte de sus reparaciones, fue lo único que impidió que los alborotadores dioses y diosas inventaran nombres peores. Estaba agradecida y molesta al mismo tiempo. ¿Por qué molesto? Eso fue porque le recordó lo que el hijo de Freya, Otar, le hizo a su propio hijo. ¿Cómo pudo esa pelea haber escalado tanto? Después de escuchar la historia de Jaune sobre lo que sucedió, parecía que si una pequeña cosa se hubiera desviado en su intercambio, la pelea nunca habría comenzado en primer lugar. Todo lo que podría haber salido mal salió mal, pero algo en eso no le parecía bien. Sin embargo, el propio Jaune descartó sus preocupaciones y señaló las bendiciones que habían recibido. En broma, lo había llamado pago de seguro. Aunque todavía no estaba segura de lo que eso significaba realmente. Aún así, si no pensaba demasiado en ello, podría ver la lógica de la explicación de Otar. Si lo veía de esa manera, entonces era perfectamente comprensible que se hubieran perdido en su lucha con su sentido de la razón ahogado. En una situación de alta tensión, la falta de comunicación no era algo infrecuente. Todo lo que tenía que hacer era mirar a Ares para ver ese tipo de cosas en acción. Incluso todas las epopeyas que había visto en los cielos, como la del Argonauta, tenían ese tipo de cosas. Le encantaban ese tipo de historias, especialmente cuando ganaba el desválido, pero experimentar esa ansiedad con sus propios hijos estaba minando su entusiasmo y reemplazándolo por preocupación. ¿Y si un día ellos? Estia negó con la cabeza. Era algo por lo que todo dios y diosa tenía que pasar. Si no el calabozo, entonces la vejez. Un día, algún día, finalmente llegaría. Cuando llegara ese momento, estaría lista para... Oye. Solo había una diosa con una voz tan chillona y irritante. Loki. Estia se dio vuelta, pero no había ninguna bienvenida en su rostro. En cambio, estaba prácticamente furiosa. Ni siquiera hace una hora, el título con el que Loki había estado tratando de poner a Bella horcajadas era torero del tercer anillo. El hecho de que casi había tenido éxito a pesar de que no tenía ningún sentido lo hizo aún más exasperante. ¡Felicidades! Supongo que tu hijo es un cultivador, ¿no? Había un tono travieso y medio lascivo en la voz de Loki. Pero no puedes permitir que se confíe demasiado. Tienes que ser firme con tu primer nivel 2, pero se vuelve más fácil con tu segundo nivel 2 y cuando llegues al tercero, cuarto, quinto, estás aquí solo para presumir. ¿Sí? ¿Por qué tú? Estia señaló a la otra diosa de manera desafiante. ¿Y qué? Calidad sobre cantidad. Mis 2 hijos van a superar a todos los tuyos. ¿En serio? Ambos.
Los párpados de Loki se levantaron un poco más, exponiendo sus ojos carmesí. Escuché que a tu hijo mayor le dieron una paliza y Ottar tuvo que salvarlo. A menos que quieras decir que ablandó a ese minotauro para tu otro hijo. No, no lo hizo. Estaba peleando. Hestia rápidamente se interrumpió, curvando el dedo que había levantado. ¿Luchar contra qué? Instó Loki, abriendo los ojos un poco más. ¿O quién? Eso no es asunto tuyo, pared de pecho plano. Ya me ocuparé de ello, enano. Bueno, al menos tengo estos. Hestia agarró la parte inferior de sus senos y los levantó. ¿Y qué? Al menos todavía puedo ver mis pies. Gritó Loki. Dios, pesas tanto que si te inclinas un poco más sobre esos rieles, probablemente te caerás. Al menos puedo estar en peligro. Tú, sin embargo, nunca tienes que preocuparte por eso. Hestia miró fijamente el pecho de Loki con falsa lástima en sus ojos. Tú. Loki señaló a la otra diosa con lágrimas en el rabillo del ojo. Te odio. La diosa tramposa se dio la vuelta y salió corriendo. Hestia escuchó el sonido de sus pasos, corriendo desvaneciéndose antes de soltar un suspiro de alivio. Normalmente, se habría sentido satisfecha de haber alejado la fuente de su continua irritación, pero no sentía nada de eso en ese momento. Si Loki hubiera husmeado más profundamente, no estaba segura de poder ocultarlo. No era una diosa especialmente inteligente ni inteligente, y lidiar con las complejidades de las relaciones sociales nunca había sido su fuerte. Incluso en los cielos, ella había permanecido mayoritariamente encerrada en su templo, esperando a los visitantes en lugar de buscar gente. Días, semanas, meses, años, décadas, siglos. En realidad nunca le había molestado la espera o el paso del tiempo, permaneciendo estática incluso cuando los dioses y diosas del panteón cambiaban gradualmente. A pesar de eso, ella todavía no quería quedarse atrás. Bajar al mundo inferior sin apenas pensar en nada y pensando que las cosas simplemente saldrían bien habría tenido a Hefesto tamborileando en su cabeza si en realidad no hubiera funcionado. La idea de una familia y sus propios hijos mortales había sido un concepto vago para ella, algo que parecía similar a los adoradores en sus templos. Sin embargo, la realidad había sido otra. Los sentimientos que ardían en su corazón, la felicidad, el amor y la preocupación que la dolían y deleitaban al mismo tiempo, la habían cambiado. Había pasado un mes desde que Bella y Jaunes se unieron a su familia, pero sabía que no era la misma que cuando llegó por primera vez al mundo inferior y se alejó de Hefesto. Lo que los largos años en los cielos no pudieron hacer sucedió en un mes muy corto. Y ahora no podía dejar de preocuparse por ellos. Fue un sentimiento difícil de afrontar. Como diosa, sabía que no podía detenerlos, no podía restringirlos. Incluso con sus vidas muy cortas, tenían metas y motivaciones para sumergirse en la mazmorra, las cuales ella apoyaba a pesar de que ahora sentía aprensión por ellas. Más que eso, se sentía más que un poco impotente al respecto, lo cual era un sentimiento completamente extraño para ella. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo. Dijo Hefesto, interrumpiendo el hilo de pensamientos de Hestia, mientras caminaba hacia el balcón. Estaba vestida con un vestido largo y suelto que sin duda valía más que la comida de un mes para Hestia. Tal vez incluso el valor de un año. Hefesto? ¿Cómo me encontraste? Vi a Loki huir, llorando. Oh, realmente deberías hablar más con los otros dioses y diosas. A excepción de algunas fiestas ocasionales, no todos nos reunimos muy a menudo en el mismo lugar, dijo. Dijo Hefesto. Será bueno para ti comenzar a hacer algunas conexiones y creo que será bastante fácil para ti. A la mayoría de ellos les caías bien incluso cuando estabas enclaustrado en tu templo. Hestia hizo un puchero. No te veo haciendo eso. No lo necesito. Hefesto levantó la mano y se tocó el parche en el ojo. Y no quiero. Entonces, ¿por qué necesito hacerlo? Porque no eres tú el que tiene la familia de herreros, dijo. Hefesto afirmó divertido. Es posible que algún día necesite su ayuda. Estaré bien, dijo. Hestia respondió, despidiendo a la otra diosa. Inquietud. Te tengo, ¿no? Eso no es suficiente.
No puedo ayudarte con todo. A pesar de que las palabras fueron dichas con bastante brusquedad, había una pequeña sonrisa en el rostro de Hefesto. Labios. Bueno, también están Miyachi Takemikazuchi. Al menos eso es algo, dijo. Dijo Hefesto con un suspiro. Tendrá que bastar por ahora. De todos modos, ¿cuál es el problema? Creo que solo tú es más que suficiente. Claramente no. Mira lo que les pasó a tus hijos, dijo. Respondió la diosa Herrera. Si no fuera por el hijo de Freya, entonces habrías perdido a uno de tus preciosos hijos. No quiero verte triste. No, no fue así. Jaune no luchó contra el Minotauro. Hestia estaba a punto de cerrar la boca, pero rápidamente se dio cuenta de que, dado que Hefesto era uno de sus amigos más queridos, se podía confiar en que ella lo sabría. Sin dudarlo más, dijo. Estaba luchando contra Ottar. ¿En serio? A pesar de su pregunta, Hefesto parecía como si se hubiera resuelto una pieza del rompecabezas que había estado reflexionando. Entonces algo así había sucedido, oh. Hestia hizo un puchero. ¿No te sorprende? Sabía que un minotauro normal no podría haber destruido la armadura que Tsubaki hizo, pero nunca pensé que realmente hubiera luchado contra el señor de la guerra, dijo. Respondió Hefesto. Jaune incluso lo hirió. Hestia declaró con orgullo. Hefesto cortó ligeramente su mano sobre la cabeza de Hestia. Eso no es algo por lo que estar contento, dijo. Dijo Hefesto. Si fueron solo reparaciones, entonces que ella pague tu deuda conmigo es un poco excesivo. Ten cuidado. Puede que le haya echado el ojo a Jaune. Espera, ¿no crees? Se sabe que Freya se roba aventureros en el pasado. Hoy en día no tanto, pero nunca se puede tener mucho cuidado con ella. ¿Qué? El rostro de Hestia estaba lleno de horror espantoso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabemos con seguridad si Freya realmente tiene el ojo puesto en él, dice. Dijo Hefesto mientras ponía su mano sobre el hombro de la diosa del hogar para calmarla con fuerza. Pero aún deberías prestarle más atención a Jaune. Podría sentirse desmotivado ya que no subió de nivel como Bell, y Freya podría usar eso para atraparlo. En realidad, él también podría haber subido de nivel, dijo. Dijo Hestia, sintiéndose molesta de nuevo, aunque esta vez no estaba dirigido a ninguna diosa. En cambio, estaba dirigido a su propio hijo. Su estadística de resistencia es bastante alta. ¿En serio? Preguntó la diosa Herrera, genuinamente sorprendida. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Es porque, Hestia se calló, todavía confundida por lo que Jaune le había dicho, antes de sacudir la cabeza para volver a concentrarse. Miró impotente a su amiga. Dijo que las estadísticas desequilibradas provocan un crecimiento deficiente del personaje. Y que debería acumular estadísticas ahora porque será más difícil hacerlo más adelante. Hestia miró a su amiga para ver si entendía, pero la diosa Herrera simplemente levantó su ceja visible con una expresión de confusión en su rostro. ¿Qué? Obey Cranel nivel 2. Fuerza. I, 0. Resistencia. I, 0. Destreza. I, 0. Agilidad. I, 0. Magia. I, 0. Hechizos mágicos. Saeta de fuego, magia de golpe rápido, habilidades. Deseo heroico, argonauta. Permite que una carga potencie un ataque, pero requiere tiempo para cargar. Puede usarse para cualquier tipo de ataque, pero los efectos se disiparán cuando el usuario sea atacado o pierda la concentración. Habilidades de desarrollo. Suerte, yo arco amarillo nivel 1. Fuerza. C, 675. Resistencia. B, 743. Destreza. E, 498. Agilidad. E, 455. Magia. I, 0 hechizos mágicos. Ninguno habilidades. Aura. La luz del alma. Amplificación del aura. El poder de amplificar la luz del alma. Ese alma. Contra todo pronóstico. Crecimiento inmenso cuando las probabilidades de supervivencia son bajas. La fuerza del efecto corresponde al nivel de peligro. Habilidades de desarrollo. Ninguna o